claramente, está aplastada en el polo norte y en el polo sur, ambos. Ambos polos están ligeramente, vamos a decir, aplastados, y la Tierra pues aparece más o menos como están observando en la imagen. En el lugar céntrico, pues como está aplastado ligeramente la Tierra, pues en la parte central está más abultado, más extendido, si quieren ustedes. Hemos mencionado diferentes características también ahí, como el diámetro, la circunferencia, el día de la Tierra, el 22 de abril, desarrollado por Naciones Unidas. También hemos mencionado el monte más alto del planeta, que ya lo habíamos mencionado con anterioridad, el monte Everest. En el caso del monte Everest, habíamos mencionado justamente que está en la cordillera de los Himalaya, justamente entre Nepal y China, 8.848 metros de altitud, perdón, y en el caso del volcán Chimborazo es el punto más alejado del centro de la Tierra. También hablando de la profundidad, hemos mencionado que existe el abismo Challenger, que está a 10.930 metros de profundidad en el sudeste asiático, cerquita de lo que se conoce como la fosa de las Marianas. También otro detalle importante, hemos mencionado las capas de la Tierra, tanto la atmósfera, que es, hemos mencionado, una capa gaseosa, como están viendo en la imagen, que rodea toda la Tierra, la hidrosfera, que simplemente es el agua, la litosfera, que simplemente es el suelo, los continentes, las islas, etcétera, y el manto que está por debajo de lo que va a ser justamente la litosfera, y más por debajo, los científicos afirman que hay algo que se le llama el núcleo. Entonces, eso es un poquito lo que tiene que ver con las 5 capas de la Tierra. Hemos mencionado también otro de los detalles, los movimientos de la Tierra. Dentro de los movimientos de la Tierra justamente está la rotación, y hemos observado justamente que tiene 23 horas, 56 minutos, 4 segundos el caso de la rotación. 23 horas, 56 minutos, 4 segundos. Fíjense, no es 24 horas, habíamos dicho. Tiene algunas consecuencias la rotación, de las cuales ya hemos observado la anterior semana, y hemos quedado en el tema de la traslación. Entonces vamos a continuar el tema a partir de este momento, compañeros. La traslación se va a desarrollar en 365 días, que nos da un año entero. Son 5 horas más de desarrollo de esta traslación, de este movimiento. 48 minutos y 46 segundos que va desplazándose la Tierra alrededor del Sol. Alrededor del Sol no va a ser un movimiento del tipo circular, sino, como dice en la parte inferior, va a ser de tipo elíptico. Entonces, esa es la forma como es que se va desarrollando el movimiento de la Tierra, y a una velocidad que creo que, si no me equivoco, no les pude decir la anterior semana, anótense, 107.000 kilómetros por hora. Entonces, la velocidad de la Tierra que va avanzando alrededor del Sol es 107.000 kilómetros por hora, o si quieren, kilómetros sobre hora. Entonces, cada hora nos da 107.000 kilómetros de distancia. Imagínense, siempre les voy comentando, imagínense en estos momentos ustedes ahí donde están, cómo es que el planeta Tierra está dando vueltas con esa velocidad de 107.000 kilómetros en una sola hora. Pero al margen de eso, aparte de que esté dando vueltas alrededor del Sol, interesantemente está dando vueltas sobre su propio eje, y gracias al Señor no sentimos absolutamente nada. Simplemente parece que el planeta está quieto. Las consecuencias de la traslación habíamos comentado la última vez, es primero formaciones de las estaciones del año. Como habíamos mencionado, justamente al lado derecho de su pantalla van a poder observar el polo norte y el polo sur. Como hemos dicho que el planeta está inclinado a 23,4 grados, entonces, ¿qué es lo que sucede? La parte del norte está más alejada del Sol. Como habíamos dicho, los rayos del Sol no van a llegar con toda su fuerza a ese punto. En cambio, en la parte sur, como están observando, está más cerca del Sol, justamente por la inclinación que tiene la Tierra. Y al estar más cerca, ¿qué es lo que va a suceder? Pues los rayos del Sol van a llegar más fuertemente. Por eso en el sur es verano y en el norte es invierno. Se va desplazando el planeta, como están observando ustedes, se forma otoño y primavera en la parte media, y cuando llega hasta el otro extremo,
Interesantemente va a hacer todo lo contrario. Ahora la parte del polo norte está más cerca del sol y la parte del polo sur está más alejado. Entonces es verano y es también invierno respectivamente. Y va desplazándose otra vez otoño-primavera, pero en distintos tipos de hemisferio. Y al final de cuentas llega nuevamente al solsticio 21 de diciembre, que va a llegar a ser justamente un año entero. La otra consecuencia interesante de la formación de las estaciones del año y de lo que va a ser justamente el caso de la traslación tiene que ver justamente con esto que se llama el día y la noche polar. De forma general se la dice los extremos, mejor dicho, los extremos polares, ese es el nombrecito que se tiene, extremos polares. Justamente son dos extremos interesantes. Vamos a retornar nuevamente a la anterior imagen, pero fíjense, eso es la noche polar, como están viendo, con el juego de la aurora boreal, y en el caso del día polar tiene que ver con el sol se va a mantener en el cielo. Entonces, volvemos a la imagen anterior para explicarles. Volvemos al lado derecho de su pantalla y están observando justamente que el polo norte está en invierno y el polo sur está en verano. Al mantenerse de esa manera el planeta y al estar transitando desde ese punto hasta la parte media, interesantemente lo que va a suceder es que una parte del polo norte, ahí donde está escrito A, o invierno si quieren, hay un inciso A si están viendo ahí, o invierno, en ese punto son alrededor de 3 meses que el sol no va a poder llegar, es decir, los rayos del sol no van a poder llegar hasta el polo norte, hasta el Ártico, y específicamente, les vuelvo a repetir, son 3 meses que va a estar completamente en oscuridad el polo norte. Entonces el Ártico está, como ya habíamos mostrado en la imagen, completamente oscuro, compañeros, por 3 meses. Imagínense, no va a salir para nada el sol, por decir así. No va a haber rayos solares que van a llegar. Y cuando los primeros rayos del sol llegan, pues lo que va a suceder es que va a existir la aurora boreal. Son los primeros rayos del sol que están llegando a ese punto, se mezcla con la temperatura y lo que va a salir justamente, interesantemente, es la aurora boreal. Ahora, se va desplazando, como habíamos dicho, de solsticio a equinoccio y otra vez volviendo a solsticio el 21 de junio. Interesantemente, fíjense ahí donde dice el inciso C. La parte del norte lo que van a poder observar es que está iluminada. Y como está inclinado el planeta, interesantemente hay una parte en la cual, y esto varía de 3 a 4 meses, interesantemente varía y lo que va a suceder es que el sol va a llegar hasta el Ártico y va a iluminar el Ártico completamente por 3 a 4 meses. En otras palabras, no existe la noche en ese tiempo. Están las 24 horas iluminadas. Por eso pueden ver esta imagen, que es en realidad un video, o es parte de un video en todo caso, que está mostrando cómo es el desplazamiento de la Tierra, es decir, del Sol en este caso, cómo es que llega a un punto en el cual está casi por esconderse, e interesantemente no se va a esconder, va a seguir iluminando, y es como si estuviese dando vueltas alrededor del Ártico, como está completamente inclinado la Tierra. Entonces, interesantemente, va a estar iluminando constantemente el Sol con sus rayos a la Tierra, al Ártico, les vuelvo a repetir. Entonces, a eso se le llama, compañeros, los extremos polares. Hay un extremo polar de noche y hay un extremo polar de día. En el caso de la noche, por ejemplo, podemos observar el país de Noruega, por ejemplo, el país de Islandia, si no me equivoco, y el de Rusia, que sí tienen ese fenómeno muy marcado. En el caso de Rusia, ni qué decir. Se ha marcado tanto que en algún momento hay lugares específicos en Rusia que sale el sol a partir de las 6 de la mañana, más o menos a las 6 de la mañana, y se va desplazando el sol hasta una hora determinada. Es decir, hasta la 1 o 2 de la mañana se esconde recién el sol
incluso algunos dicen, si no me equivoco, hasta las 3 de la mañana, y nuevamente a partir de las 6 va surgiendo el caso del sol, es decir, esto es específicamente el día polar, todo el tiempo del día está iluminado y solamente hay un espacio de 2, de 3 o de 4 horas que está en oscuridad y luego posteriormente nuevamente está iluminado. Entonces, ese tipo de manifestaciones aparece en diferentes países. Aquí en América Latina también lo tenemos en Chile. Chile pasa más o menos el mismo fenómeno. En el caso de noviembre, justamente en este tiempo, noviembre, diciembre, interesantemente, si es que alguien tiene algún amigo allá en Chile, algún familiar, puede preguntarle cómo está, a qué momento se esconde el sol en Santiago de Chile o en el caso de el norte de Santiago. Es 8 de la noche y el sol sigue estando ahí arriba. Parece como si fuera 5 o 6 de la tarde, pero en realidad es 8 de la noche. Y confunde, psicológicamente confunde, también piensa uno que está escondiéndose recién el sol, es muy tarde parece ser. Listo, ahí está. Otro detalle importante, otro subtítulo, vamos a anotar, líneas imaginarias, anótense, líneas imaginarias. Esas líneas de las cuales nosotros vemos constantemente en el caso del mapa. En el mapa vemos justamente muchas líneas, como están viendo también en la imagen en estos momentos, y cada una de las líneas pues representa justamente o tiene un nombre particular para nombrarlas, y lo que forman justamente son las coordenadas y las ordenadas. Es decir, hay un tipo de segmentación de la Tierra para poder nosotros identificar un área específica del planeta. Ahí está Sudamérica, hay una parte de Bolivia, hay una parte de Venezuela, hay una parte de Brasil, etcétera, que está justamente segmentada. Dentro de lo que van a ser las líneas imaginarias, existen dos tipos de líneas imaginarias. La primera que están observando, anótense, los meridianos. Y anoten también lo que está al ladito, ahí está la explicación en realidad. Entre paréntesis, eso no tienen que olvidarse, compañeros. Son líneas de tipo vertical. Entonces, ¿qué significa esto? Que las líneas se van a desplazar desde el norte hasta el sur. Y justamente la teoría dice eso, fíjense, ahí dice a un costadito, los meridianos son líneas imaginarias con dirección norte-sur, que se distribuyen desde el polo norte, ojo, hasta el polo sur, y dividen la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. Los meridianos sirven para indicar la longitud, que es la distancia de este a oeste, medida en grados desde cualquier punto de la Tierra, tomando como referencia el meridiano de Greenwich, el grado cero, como están viendo. Entonces, vamos por parte en la explicación. Todas estas líneas son desde el norte hasta el sur. Primer detalle. A eso se llaman líneas verticales o llamadas también meridianos. El otro detalle importante, como están observando, hay una línea central que parte el planeta en dos. Justamente donde dice eje polar, hay una línea que va directamente hasta el otro extremo y dice al final en el sur, meridiano de Greenwich. Anótense el nombre, yo sé que recuerdan en colegio hemos visto este tema, seguramente. Es el grado cero, les vuelvo a repetir, y el nombre de esa línea central del planeta se llama meridiano de Greenwich. ¿Por qué tiene el nombre de Greenwich? Porque hay una localidad en Inglaterra llamada de esa manera. En Inglaterra se llama hasta el día de hoy Greenwich, una localidad que por donde supuestamente los investigadores dijeron pasa por esta localidad central en todo el planeta, que se va a llamar Greenwich. El nombre va a quedar hasta el día de hoy, pero las investigaciones se han mejorado e interesantemente se dice que el punto central de la Tierra no es Greenwich. Está, si no me equivoco, alrededor de 100 a 150 kilómetros más alejado de Greenwich, pero la nomenclatura, es decir, el nombre va a quedar todavía hasta el día de hoy sin ningún cambio. Se va a seguir llamando Greenwich. Ahora, las otras líneas que están viendo de color amarillo, igual vienen desde el norte hasta el sur, segmentadas, y de la misma manera en el caso del meridiano, en color azul, simplemente tiene dos nombrecitos como están observando. Meridianos este, los de color azul, es decir, están al lado este. Si nosotros volviéramos a hablar de los puntos cardinales, de los cuales ya hemos hablado en el caso de Bolivia, pues ahí está
al este se encuentran todas las líneas en color azul, y tiene ese nombrecito, meridianos este. Lado oriental, si quieren ustedes. En el lado occidental tenemos el meridiano oeste. Entonces, en general, toditas las líneas se les llama meridianos oeste y meridianos este. No tienen nombre específico cada una de esas líneas que están observando ustedes, compañeros. Listo. Ahí está el punto principal de lo que son los meridianos. Ahora, vamos con el otro tipo de línea, los paralelos. En el caso de los paralelos, también la explicación está muy clarita ahí. Son líneas de tipo horizontal. Todas las líneas de tipo horizontal, entonces estamos hablando de direcciones este-oeste. Ya no son direcciones norte-sur, sino de este a oeste. Como están observando, cada línea es paralela a la otra. Por eso se llaman las paralelas o los paralelos. Y cada una de estas líneas, como vamos a poder observar, tiene nombre. Ahí está la explicación. Son líneas imaginarias perpendiculares al eje terrestre con dirección este-oeste que se distribuyen desde el ecuador. Ahí está la línea del ecuador en el centro. Ese es el punto central de todas las líneas llamadas líneas paralelas. Si los vemos en un planisferio, dice ahí la teoría, o en un globo terráqueo, nos parecerán líneas horizontales, exacto. Pero es más exacto definirlos como líneas perpendiculares, como hemos visto en la anterior imagen. Como la Tierra está inclinada, pues no están totalmente horizontales, sino que están inclinadas también. Es decir, que se cruzan el eje formando un ángulo de 90 grados, como dice. Listo, entonces la explicación es la siguiente. Son líneas de este a oeste y como están viendo, la línea central de todas estas se llama línea del Ecuador. ¿Por qué ese nombre? Porque justito pasa por el país llamado Ecuador. A sus extremos, a sus costados, vamos a poder encontrar el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, cuyos nombres justamente lleva porque en la antigüedad el nombre que se tenía de la constelación y se podía observar desde ese punto del planeta justamente era la constelación de Cáncer y la constelación de Capricornio. Fíjense, interesantemente, desde esos dos puntos de la Tierra se podían observar directamente las constelaciones de Cáncer y Capricornio. Eso en la antigüedad. Ahora en la actualidad, pues lamentablemente se ha ido cambiando el eje terrestre y no se puede observar ya desde ese punto completamente lo que va a ser la constelación de Cáncer. Se ve otras constelaciones, varía, pero igualito que el meridiano de Greenwich, no va a cambiar el nombre. Va a seguir siendo el mismo hasta el día de hoy. Y fíjense un detalle, ambos comienzan con las mismas iniciales. T de trópico, C de Cáncer, trópico de Capricornio, igualito. Ahora, otro detalle importante, a los extremos, como están observando, en el polo norte y en el polo sur, se llaman círculo polar justamente porque forman un pequeño círculo. Si ustedes ven el planeta de forma tridimensional, van a poder observar que hay un círculo en el centro, en la parte del norte, y en la parte del sur lo propio. Forma un círculo, por eso se llama círculo polar ártico el de arriba, así se llama el continente de arriba, el bloque de hielo llamado Ártico. Y en el caso de abajo, en el sur, círculo polar antártico, porque se llama Antártida ese sector. Entonces ahí tiene el nombrecito. Bien sencillo. No se olviden para nada, compañeros, les vuelvo a repetir, la línea central, cuando hablamos de los meridianos, es Greenwich. Y tiene otras líneas que no tienen nombre. En este caso, las líneas de tipo perpendicular o paralela, como hemos dicho, justamente la línea del Ecuador, tiene otros nombres, Cáncer, Capricornio, y otros más, polar ártico, polar antártico. Ahora, interesantemente, el planeta va a quedar de esta manera, como están observando ustedes, en distintos tipos de grados, justamente, gracias a la línea del Ecuador y la línea del meridiano de Greenwich, y las otras líneas paralelas y meridianos, pues forman cuadraditos, como están observando. Cada uno de esos cuadraditos forman coordenadas distintas. Otro detalle más, ahí lo van a poder observar justamente el mapa mundi, los que tengan casas en cuadrito o ya sea en el
en el globo terráqueo justamente, pueden observar justo que tiene distintos tipos de línea y les va a aparecer ahí, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, línea del Ecuador, etcétera, meridiano de Greenwich. Y otro detalle que también es súper importante y que no hay que olvidarse, compañeros. Sáquenle capturita incluso, acuérdense. Vamos a ir por partes, no vamos a explicar todo al mismo tiempo. Fíjense, solamente observen la línea del meridiano de Greenwich. ¿Cuál es esa? La que viene desde donde dice hemisferios hasta el final, donde está el número de el Centro Pedagógico Ingenios. Entonces, esa línea que están observando, que dice justamente meridiano, ¿qué es lo que va a hacer? Divide el planeta en dos sectores. En otras palabras, gracias al meridiano de Greenwich, el planeta se divide en dos partes. Una se va a llamar hemisferio occidental y el otro se va a llamar hemisferio oriental. Les vuelvo a repetir, gracias al meridiano de Greenwich hay hemisferio occidental y oriental. Y entonces, ¿para qué sirve todo esto? Me pueden decir, es básico. Se les puede preguntar en el examen, a partir de la línea del meridiano de Greenwich, ¿en qué hemisferio está ubicado Bolivia? ¿En el occidental o en el oriental? Y ahí está la respuesta, bien sencillo, en el hemisferio occidental está ubicado Bolivia. ¿Por qué? Porque toda América del Norte, Central y América del Sur está justamente en el hemisferio occidental. Listo. Ahora, borren esa línea en su mente. Imagínense que ya no está el meridiano de Greenwich ahí. Ahora solamente observen la línea del Ecuador. La línea del Ecuador es la otra línea central del planeta y fíjense lo que sucede. Viene desde el hemisferio norte-sur, donde dice ahí el punto del escudito de la Fundación Ingenio, vamos bajando hasta la mitad. Ahí dice Ecuador, en portugués, no Ecuador. Hasta el otro extremo. ¿Qué es lo que ha hecho? Parte el planeta en dos partes, igual. La parte de arriba, todo el sector donde está América del Norte, Central, África, Europa, Asia, se llama hemisferio norte. Y todo lo que está debajo, pues como ya sabemos, hemisferio sur. Entonces, gracias a la línea del Ecuador, también se divide en esos dos sectores el planeta entero. Otro detalle importante, fíjense, les pueden preguntar, dependiendo la línea del Ecuador, ¿dónde queda Canadá? Inciso A, B, C, D, E. Por eso les decía en algún momento, compañeros, es bien importante tener conocimiento de los países, sus capitales. Les decía en su momento, cuando estábamos avanzando los temas de América, Asia, África, etcétera, mejor si podrían encontrar los nombres de los países. No los voy a poder observar, eso es ya un detalle más autodidáctico. Ustedes pueden investigar cuáles son los países y las capitales de cada uno de los países. Si es que no se ha hecho, pues se puede hacer ahora, ¿no? Entonces pueden investigar un poquito, revisar a ver cuáles son los países y está por abecedario, es más facilito aquí en América, ¿no? Argentina, Antigua, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, etcétera, y cada uno de esos con sus respectivos capitales de países. Entonces, hasta eso les podrían preguntar, quién sabe, los que desarrollan el examen pueden decir, a ver, vamos a preguntarles cuál es la capital de Ottawa, perdón, cuál es la capital de Panamá. Entonces ya sabemos cuál es la capital de Panamá, Ciudad de Panamá. O el de México, Ciudad de México. O el de Colombia, Bogotá. Entonces esos detallitos vayan aprendiéndolo, investigándolo. Creo que he visto por ahí en páginas de YouTube. He visto también algo así. Es decir, en páginas internacionales de YouTube, creo que decía ahí nombres o capitales o banderas, no me acuerdo muy bien, de países de América, por ejemplo. Entonces pueden investigar un poquito, pueden sacar la información y ir desplazando todo eso. Listo, vamos con otro detalle. En este caso es el caso de los continentes. En el caso de los continentes, ya habíamos mencionado varios datos de los continentes, no sé si de toditos, compañeros, me van a perdonar si es que no lo hice de toditos, pero ahí está. Tenemos también los datos en específico, ahí está Asia con 44.541.138 kilómetros cuadrados, pero interesantemente se redondea. Esta cifra que yo sé que le están sacando captura, compañeros, no se memoricen totalmente 44.541.000. ¿Por qué les digo esto? Porque en realidad
he ido buscando distintos tipos de páginas de internet queriendo saber la superficie, vamos a decir así, exacta del continente y no existe. Por un detalle, porque en realidad un continente no se lo ha podido calcular o medir, vamos a decir así. Entonces hay una idea que se tiene, una teoría, una hipótesis de cuánto podría ser el tamaño de un continente, en este caso Asia, y se ha llegado más o menos a 44.000. En algunas páginas seguramente de la ONU debe decir 45 millones de kilómetros cuadrados. En el Wikipedia nada raro que dice 45 millones y punto. En otras 46, en otras 44 y un poquito más, qué sé yo, 577.240, por decir. Entonces varía en realidad el número de la superficie de cada continente. Entonces, interesantemente, se podría decir que tenemos más o menos 45 millones en Asia. En el caso de América, lo propio, hay un dato muy interesante acerca de América, lo que he visto ahí, 43 millones y tanto, lo había visto hace unos años atrás, muy repetido esta cifra, pero creo que en algunos bancos de preguntas y en alguno que otro video, pero lo vi últimamente, y creo que en láminas también dice 42 millones de kilómetros. Creo que eso está más establecido que 43, entonces vamos a hacerle caso un poquito a la mayoría. Como siempre les digo, si tienen posibilidades de revisar exámenes pasados, háganlo, chicos, si es que se ha dado ese tipo de preguntas. Entonces, 42 millones de kilómetros cuadrados. En el caso de África, no hay mucho lío. La mayoría de los textos y de teoría en Internet dicen 30 millones de kilómetros cuadrados, como están observando ustedes, facilito, 30. Interesantemente, ¿qué es lo que vemos? Que África está en tercer lugar. De eso se van a acordar, compañeros. El tercer lugar, ¿qué nos está recordando? 3. Su superficie también comienza con el número 3, 30 millones de kilómetros cuadrados. Luego viene la Antártida, con 14 millones de kilómetros cuadrados. Es un bloque de hielo, tiene, se dice, base de tierra y demás, pero es un bloque de hielo muy, muy gigantesco. Otro de los detalles, Europa, que es más chiquitito todavía, 10 millones. Se los redondea así la cifra, aunque nosotros vemos un 5 ahí, 10 millones 503 mil, etcétera. Podríamos redondearlo a 11, pero usualmente se dice también de Europa que tiene 10 millones de kilómetros. Y en el caso de Oceanía, pues queda también con 9 millones de kilómetros. Fíjense las iniciales de cada una de los continentes, y eso es lo que me llama la atención siempre. A veces les voy comentando, hay que jugar con la información, chicos. Fíjense, estas son vocales. Ustedes ya habrán avanzado el tema del hiato y el diptongo, entonces es más facilito. En el caso del hiato son las vocales fuertes, las vocales abiertas también se les llama. A, E, O. Y justito está en orden, fíjense, la A, la E y después la O al final, justito como está ordenado en las vocales, A, E, I, O, U. ¿Qué es lo interesante? Le colocamos un 4 en el A. Y fíjense, justito nos da lo mismo que en el caso de la lista de los continentes. Los primeros 4 lugares están con continentes con la letra A: Asia, América, África, Antártida, la E de Europa y la O de Oceanía. Entonces, como una pequeña fórmula, vamos a decir así, de geografía, guárdenselo: A elevado a la cuarta potencia, vamos a decir, a modo de juego, E, O. Listo, ahí están los 6 continentes. Por si acaso, el Ártico, el que está en el norte, el polo norte, no se lo cuenta como un continente. Por un detallito bien básico. En el caso de la Antártida, como han podido observar ustedes, en el cuarto punto, número de habitantes, de 1,000 a 2,000 habitantes. Entonces, se cuenta algunas islas que están muy cerca a la Antártida, en realidad son propiedad de Chile, si no me equivoco, no sé si hay una de Argentina por ahí o algunas de Argentina. Interesantemente, como hay territorio donde hay personas que viven de 1,000 a 2,000 habitantes y eso ya es parte de lo que es la Antártida, interesantemente se la cuenta como continente. Menos el Ártico. ¿Por qué? Porque en el Ártico no hay personas viviendo. No hay ni siquiera islas que estén muy cercas donde estén habitadas por personas. Entonces simplemente no se la cuenta el Ártico como si fuera un continente por falta de habitantes. Listo, vamos con el otro detalle.
Los océanos, hemos dicho que hay más cantidad de agua que de tierra. Hay 70,8% de agua y apenas un 29,2% de tierra seca. Entonces ahí ya tenemos el dato también. Fíjense el caso del Océano Pacífico, que es el primero. 155.557 millones, vamos a decir así, 155 millones, perdón, 557.000 kilómetros cuadrados. Es una extensión gigantesca del Océano Pacífico que cuando se dibujan los mapas, interesantemente no hay nada. Es decir, el tamaño del Océano Pacífico parece muy chiquitito. Si es que tienen una imagen del mapa mundi, les voy mostrando este, por ejemplo, pueden observar ahí, y alguien nos decía esto, cuando se ven los continentes ahí y el Océano Pacífico no se nota, en realidad todo lo que está detrás de esta imagen es el Océano Pacífico. Es decir, todo alrededor formando un pequeño círculo. Imagínense, todo un círculo. En la parte de atrás está justamente el Océano Pacífico. Interesantemente, algún momento yo les decía a los compañeros, sumen todos los datos acerca de los continentes y van a poder observar un detalle interesante, que mide la superficie de todos los continentes unidos, más o menos es 154 millones o 153 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los continentes imaginariamente lo metemos en el Océano Pacífico y sigue sobrando campo. Así de gigantesco es el Océano Pacífico. Ahora, no solamente eso. Tenemos otro Océano Atlántico que tiene 76 millones de kilómetros cuadrados. El Índico, de 68 millones. El Océano Glacial Antártico, de 20 millones y el Ártico de 14 millones. Sumado a la superficie nos da un número tremendo, interesante, de cantidad de agua que tiene el planeta. Ahí está. Por eso se dice que se tiene una cuarta parte, ustedes ya saben fracciones, ¿no? En matemática, entonces, una cuarta parte tierra y 3/4 partes de agua. Listo, es lo mismo que hemos dicho hace ratito. 29% de tierra y un 71% de agua. Listo, compañeros, con esto habríamos terminado justamente el tema de la tierra. Y como ya habíamos dicho, ¿por qué hemos visto el tema de la tierra? Justamente ha sido porque el tema tiene que ver con geografía general, el hábitat donde nosotros vivimos, la tierra de forma general. Listo, compañeros.